porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bienvenidos a Ver con el Alma, soy Luciana Barone y hoy tenemos un capítulo especial que se llama Cultivar la Conciencia, en donde vamos a estar tratando el perdón, el desapego y una introducción hacia el budismo. Tenemos a continuación lo que vimos anteriormente, como recordarán en episodios previos, practicamos sobre el diálogo interior y cómo identificar las falsas limitantes para poder cambiar situaciones en nuestro día a día, reconociendo patrones mediante ejercicios de meditación consciente, afirmaciones y bitácoras para poder descifrar el discurso para nuestra mente y formar nuestra realidad. El día de hoy tenemos un episodio especial con Isa, porque como sabrán, Isa generalmente están a fin de mes, pero hoy está a principio de mes y gracias a vos por toda la coordinación de esta entrevista. Muchas gracias. Porque fue todo como muy tirado de los pelos, así que en vivo te digo gracias. Muchísimas gracias, me siento muy feliz de estar contigo y pues compartir con todos ustedes, un placer. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a explorar dos temas fundamentales que son parte de lo que hemos venido platicando en las charlas anteriores, como bien dice Luciana, que tiene que ver cómo reconocer el diálogo interno, tanto positivo como negativo. Y bueno, hoy nos va a acompañar Pedro Luz, que él es practicante de yoga y también se encarga de hacer meditación profunda y tiene mucho conocimiento importante que compartir el día de hoy sobre el budismo. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito del perdón, de la definición del perdón. Primero que todo es importante entender que el perdón es un proceso a través del cual liberamos ese sentimiento de resentimiento y de venganza, ¿no? que podemos tener, ya sea sobre una situación, una persona, un evento, y que a veces tiene que ver más con esta parte que nosotros tenemos dentro que no estamos observando, es decir, a veces por tristeza que no es reconocida, actuamos desde el dolor, pues con enojo, ¿no? Con venganza, y el perdón radica en esta parte, ¿no? Entender cómo estas emociones viven dentro de nosotros y nos provocan esta otra situación, pero para poder dar otra dirección es importante reconocerlo, ¿no? Que es parte de mirar las sombras, encontrar esta oscuridad, que no es una oscuridad, al final, como hemos platicado antes, es como cuando vas en un coche y de repente se te prende el foco de la gasolina, ¿no? No agarras y te bajas del coche y lo dejas ahí botado, es como te está diciendo que es importante hacer una acción, ¿no? En este caso poner gasolina para poder continuar el camino. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? Con la parte del perdón y cómo entender que es importante revisar estas partes. Como ya comentábamos en episodios anteriores, hay situaciones de dolor que, aunque no están reconocidas, pueden llevarnos a ser más reactivos y manifestar una realidad que de pronto pues está acorde con esa vibración que nosotros estamos teniendo, ¿no? Si nosotros estamos teniendo un diálogo interno de enojo, de victimismo, donde obviamente hemos sido afectados por ciertas situaciones, pero es parte de la experiencia, ¿no? Entender que es una consecuencia, no simplemente el resultado de algo como el destino, ¿no? Algo que aparece mágicamente, ¿no? Nosotros de ciertas maneras, al no darnos cuenta que estamos generando este tipo de energía, este tipo de diálogo, no nos damos cuenta cómo eso impacta a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, con nuestra familia, con nuestros vínculos, tanto en el trabajo como puede ser a nivel personal, ¿no? Sí, es importante. Ajá. Perdón. Es importante lo que vos dijiste también, que si vos te aferrás al dolor, es uno quien termina pagando el precio más alto, porque capaz que a la otra persona no le importa, como veníamos hablando antes en los otros capítulos, lo que te pudo haber dicho o cómo pudo haber accionado, pero si vos mismo aceptás eso y no perdonás, estás permitiéndole también que te haga daño, ¿no? Entonces, cómo el perdón influye en cómo vos podés ser más receptivo a lo que te da el ambiente, ¿no? Entonces, perdonar te puede ir guiando a que vos puedas llegar a tener una quietud de pensamiento y una estabilidad emocional mucho más fuerte. Totalmente, porque al momento que nosotros empezamos a reconocer esto, que lo verbalizamos, que le ponemos rostro,
es mucho más fácil entender que no nos pertenece y dejarlo ir, ¿no? Ahí es donde entra esta parte que vamos a ver más adelante con Pedro, que tiene que ver con el desapego, ¿no? De pronto desconectar de esto que crees que es tu personaje. Y porque al final, expresando tus sentimientos, te empiezas a liberar de ese resentimiento. Y también, digo, hay varias técnicas que se pueden utilizar para empezar en este proceso, ¿no? Porque es algo complejo y obviamente todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes y muy amorosos con nosotros para darnos el permiso de aprender, tal cual, ¿no? Es eso, aprender. Entonces, una de las técnicas que hoy les quiero compartir es justo esto de hacer una carta. Cuando nosotros, seguramente este ejercicio ya lo han escuchado porque en psicología también se utiliza mucho para diferentes cosas. Luciana nos podrá compartir también al respecto de eso. Sí, es muy útil porque... Sí, Luciana. Está bueno también como para poder interiorizarse en lo que cada uno va proyectando, ¿no? O sea, es una carta en donde vos vas poniendo tus emociones y es como a modo de diario íntimo, ¿no? En donde vas relatando todo lo que te va pasando, todo lo bueno y todo lo malo. Y al final del día lo lees y volvés a tener ese tipo de memorias y decís, bueno, entonces yo actué de determinada manera porque pasó determinado accionar, que me dijo, bueno, voy a pensar y capaz que lo puedo llegar a modificar, ¿no? O buscar nuevas herramientas, o buscarle la vuelta para decir, bueno, si yo actué de esta manera porque pasó tal cosa, la próxima vez que ocurra, voy a actuar de otra manera para que no tener la misma solución, o no llegar a conectarme con la forma negativa que me produjo este choque, ¿no? Entonces, es muy bueno tenerlo como carta diaria, más que mensual, es una carta diaria a modo de recordatorio. Totalmente, yo creo que este tipo de ejercicios ayudan mucho a tomar perspectiva, ¿no? Es decir, cuando uno está viviendo el momento, cuando está pasando el evento, pues lo está viviendo, ¿no? No puede ser como el actor y el director al mismo tiempo, estás a full en la pantalla, ¿no? Entonces en ese momento, pues sentimos ciertas cosas que si después no las cuestionamos, pues se puede quedar esa falsa impresión de lo que vivimos, ¿no? Porque en realidad no hay un reconocimiento a primera vista, simplemente hay un montón de emociones sucediendo que nos hacen reaccionar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de bitácoras, este tipo de ejercicios, nos ayudan justamente a tomar perspectiva ahorita que ya no estoy durante el evento, que ya han pasado a lo mejor unas horas, unos días, puedo leer y me doy cuenta que en ese momento estaba muy molesto, ¿no? O me sentía muy triste, o me sentí muy enojado, pero ya lo puedes ver, porque estás en otro lugar. En cambio, si de pronto no hacemos estos ejercicios, es fácil olvidar, ¿no? Y perdernos en esta línea tan delgada, tan sutil, al respecto de lo que creemos que estamos haciendo y lo que realmente estamos haciendo, ¿no? La congruencia que hay entre ambos casos. Esto no es solo tampoco para el día a día también, porque hay traumas emocionales que ya vienen acarreados desde la infancia, que si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos un bloqueo emocional que nos hace actuar de determinada manera. Entonces, reconociendo estas etapas de nuestra vida, nosotros podemos reactivar toda la parte emocional y enfocarnos en cambiar esas perspectivas. Lo que se llaman círculos viciosos también, ¿no? Por ejemplo, el tema de las parejas es un tema tabú, pero nosotros vamos buscando, ponerle en la mujer, la pareja que vamos encontrando es el padre que nunca tuvimos, esto dice el psicoanálisis. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo parejas, vamos encontrando imágenes paternas variadas, ¿no? Que son la resultante de lo que a nosotros nos faltó o quisiéramos tener en ese momento. Pero resulta que es un patrón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos destrabar esa parte emocional, estamos dándole pie a abrir otras puertas, a abrir otras alternativas. Totalmente, yo creo que ahí justamente entra esta parte del autoperdón, que es la más importante y la que venimos a cultivar justamente dentro de este mundo material. Empezar a reconocer que hemos sido muchas versiones de nosotros en diferentes situaciones por muchas circunstancias distintas que al final no nos definen el día de hoy, ¿no? Es como yo recuerdo y volteo a ver a mi Isaac de la secundaria, mi Isaac de la preparatoria, mi Isaac de la universidad, y cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos ha hecho cosas que me han ayudado a llegar a este lugar y a crecer y a sentirme como el ser que soy el día de hoy,
pero también hay muchas otras cosas que al día de hoy observo y en algún momento me causaron mucha incomodidad, ¿no? Me hicieron sentir, como lo que decía el otro día, cuando alguien te toma una foto de pronto de la espalda y te das cuenta de que estabas jorobado o en mala postura, y dices, ay, ¿por qué subiste esa foto, no? O sea, no, porque en mi cabeza yo no soy ese ser, ¿no? En mi cabeza yo tengo otra postura, Entonces, cuando uno empieza a tomar esta conciencia de autoperdonarse y observar estas situaciones del pasado con amor, con el entendimiento de que en ese momento eso fue el resultado de lo que éramos gracias a las herramientas, el conocimiento y lo que en ese momento teníamos para poder transitar este lugar, ¿no? Entonces, se requiere un trabajo muy fuerte, ¿no? A nivel de desapego de esta idea, de este concepto, porque al final muchas veces pensamos que nos define, ¿no? Que desapegarnos no, que vaya, hay que entender que el desapego no tiene que ver, más bien no significa ser indiferente, ¿no? No significa que lo vamos a anular, que no lo vamos a querer ver. Tiene que ver con reconocer, aceptarlo y está bien, ¿no? Es como cuando un perrito, un gato te araña, ¿no? Te arañó, pero no porque te arañó le guardas coraje, entiendes que es un gatito, que está bebé, que lo hizo sin saber y en el momento te dolió, pero ya no hay un registro dentro de ti que defina eso como un acto negativo, positivo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esta es como un poco mi perspectiva al respecto de la anatomía del perdón, pero quiero pasar con Pedro para platicar un poquito más. Hola Pedro, Hola, Pedro. Ahí te tenemos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y, es un gusto, pues, muchas gracias que por nos la compartas todas tus enseñanzas, todo tu conocimiento. Bueno, no son pues enseñanzas, es mi experiencia personal. Y sí, o sea, finalmente encontré el budismo porque buscaba por todos lados, ¿no? Técnicas o prácticas que me ayudaran pues a mejorar mi vida, a mejorar mi calidad de vida, mi calidad de ser. Y finalmente encontré en el budismo esa seguridad, o sea, me dio mucha seguridad el método, el camino, porque finalmente es un camino, y eso me dio esa seguridad para empezar a practicar de forma más disciplinada y de forma más regular y de forma continua. Y bueno, ya todos sabemos que el budismo, la palabra budismo quiere decir iluminación, luego es un camino creado por el Buda, en este caso el Buda histórico, Shakyamuni, y entonces es un camino que pretende llevarte a la iluminación total, ¿no? Y a partir de esa iluminación todavía hay escuelas dentro del budismo que antes eran secretas, ahora ya está todo disponible, que además de llegar a esa iluminación, después pretendía la trascendencia absoluta del individuo. Eso ya es muy, muy avanzado, ¿no? Pero bueno, hablando del camino hacia la iluminación, la base de ese camino realmente es la meditación, ¿no? Y la meditación para mí, y creo que para muchos occidentales, nos genera mucho ruido porque hay tantas interpretaciones, tantas palabras, tantos idiomas, tantas maneras de decir lo mismo, que genera alguna confusión, ¿no? Pero meditación básicamente es crear condiciones básicas, sencillas, para que poco a poco tú te vayas dando cuenta de que existe una conciencia más allá de tu mente, ¿ok? Claro. Ahora, bueno, esto es difícil de explicar, pero vamos a intentar de acercarnos ahí. Entonces, básicamente tú tienes tu mente, está condicionada, es quien tú crees que eres desde que naciste y que se fue construyendo esa personalidad o ego, digamos, ¿no? Que es la palabra técnica. Y bueno, y vas viviendo y vas andando por la vida con ese ego, con esa idea de que tú eres esa creación. Este personaje, ¿no? Este personaje maravilloso. Increíble, sí, totalmente. Y tú crees que eres eso, y es extraordinario porque realmente nosotros, por un conjunto que nos llevaría muchas conversaciones largas, por un conjunto de circunstancias, pensamos que somos esa idea preestablecida, esa idea creada de nosotros mismos. La meditación lo que pretende es que tú vayas generando espacios de tranquilidad y de serenidad y de silencio
por eso le llamamos vacuidad, ¿ok? Entonces, dentro del budismo, el primer nivel de práctica se llama shamatha, es el nombre técnico, y quiere decir vacuidad. O sea, en nuestro idioma, pues el vacío de la mente. El tema, ¿por qué no se usa la palabra vacío? Es porque cuando tú te das cuenta de que estás más allá que tu mente, o sea, tú eres todo, y tu mente es algo condicionado, creado por tu experiencia en la vida. Cuando pasa eso, tú te das cuenta de que, empiezas a darte cuenta de lo que es tu espiritualidad y tu esencia personal, ¿okay? Tu esencia real, perdón. En la medida que vas creando esos espacios de silencio que pueden durar nada más un segundo al principio, porque nosotros tenemos una mente discursiva en general, siempre estamos pensando, incluso cuando no nos damos cuenta, siempre estamos generando pensamientos, ideas, confusión. Y eso es una especie, sí, es una especie de sistema automático del ser humano, ¿okay? Cuando tú te das cuenta de todo eso, empiezas a crear las condiciones para darte cuenta de que realmente estás más allá de eso, o sea, tú eres mucho más que todos. Bueno, ese estado de shamatha, ese estado inicial de meditación, que después tiene varios niveles y complejidades, y hay muchas técnicas dentro del shamatha, con visualización, sin visualización, con mantras, sin mantras, con respiración, sin respiración. O sea, todo funciona para que tú vayas soltando ese ruido psíquico que generas y que te vayas dando cuenta de que la naturaleza de tu mente es tranquila, silenciosa, amorosa, es plena. Totalmente. Es plena, es muy generosa, es bella y bueno, y todo eso después va haciendo una conexión y una resonancia con todo tu lado psíquico a través de las cosas que dices y que vas pensando, porque te vas observando a ti mismo. En la medida que tienes ese silencio, tú empiezas a observar tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, tus deseos, tus necesidades, que son constructos psíquicos, porque realmente uno necesita de muy poca cosa en la vida y claro, todo lo demás es constructo, ¿no? Psíquico. Y en este sentido, de pronto creo que ahí puede entrar justamente esta parte de lo que decimos del perdón, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que el perdón te lo das a ti mismo, que no es algo que realmente no te pertenece, que lo que está ahí no es parte de ti, pues justamente puedes entonces empezar a reconocer y a encontrar esta serenidad, ¿no? Claro, cuando tú empiezas a observar desde ese estado de vacuidad, que aquí es importante entender, es gradual y va por etapas, ¿no? Es muy gradual. Entonces, cuando tú te das cuenta de esa vacuidad, hay una disponibilidad en ti para observar los aspectos más delicados, más sutiles de tu personalidad y de tus emociones, ¿vale? Y empiezas a Pedro, observar... un paréntesis, ¿nos puedes recordar un poquito qué es vacuidad? Bueno, vacuidad es vacío de mente, pero no es vacío. O sea, es muy raro de explicar porque lo único que lograste fue silenciar tu mente y eso se podría pensar que es un vacío. Estamos hablando de entonces, mente y no claro, de conciencia. Son dos cosas sí, la diferentes. conciencia está presente siempre, todo el Ok. tiempo. Luego, tú al silenciar tu mente, lo que logras es darte cuenta que tu mente está presente, tranquila. Está ahí, observa todo, se da cuenta de todo, y realmente no necesitas del proceso de generar pensamientos para darte cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Claro, es como Entonces, estar en una habitación a oscuras, calladito, o sea, el hecho de que estés callado, que sí, no te escuches, no quiere decir que no estés ahí, ¿no? sí, Claro. o sea, imagínate que estás en la fiesta más ruidosa del planeta, ¿no? Y después por algún motivo se corta la electricidad Claro. y hay un silencio absoluto, ¿no? Y dices, y al principio te suena raro porque todo ese silencio y dices, ¿qué pasó aquí y tal? Bueno, y eso es más o menos el ejemplo, ¿no? En ese sentido, tú vas observando que tus emociones son generadas por pensamientos, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú empieces a trabajar tus pensamientos en un sentido de armonía, ¿ok? Para ir transformando tus emociones. Y a medida que vas transformando tus emociones, de acuerdo a la regla del budismo y que se puede observar a través de la práctica, tú empiezas a disminuir las causas de sufrimiento.
empieza a disminuir las causas que te generan después un conjunto de problemas. Y nosotros después viene todo el tema del karma, de que hablamos mucho, que para nosotros son causas y condiciones generadas por uno mismo y que nos traen a la vida pues un conjunto de sufrimientos a nosotros y a los demás. Porque esto es muy importante, todo lo que nosotros sentimos y vivenciamos, existe una correspondencia en los demás, ¿no? En todas las personas. Y eso pues se llama karma. Cuando tú generas un conjunto de emociones positivas y de bienestar, ese bienestar regresa a ti de forma directa o indirecta. Cuando tú generas sufrimiento, malestar, dolor, todo eso genera pues un conjunto de acciones o un conjunto de fenómenos que no te agradan, que no te gustan. Y por eso hablamos de las causas y efectos, de la ley del karma y de las consecuencias agradables, desagradables de las cosas que hacemos, ¿vale? Claro, bueno, y pronto a identificar justamente eso. Sí. Esta parte tiene que ver con entender esa anatomía del perdón, ¿cierto, Pedro? Bueno, volviendo al perdón, lo que pasa es que cuando tú estás en ese estado de disponibilidad, digamos, para observarte a ti mismo y a todo lo que está pasando, tú te das cuenta que realmente hay una conexión extraordinaria con tu esencia y, espiritual más profunda y con esa conciencia. Y esa conciencia tiene una resonancia emocional muy importante. Hablemos del corazón para simplificar todo esto. Tú sientes una resonancia a nivel del corazón. O sea, cuando tú haces algo que te genera una resonancia positiva, ese algo se convierte en lo que llamamos mérito. O sea, se convierte en algo positivo. ¿Me explico? Cuando tú haces... Y va a regresar a ti. Exacto, y que va a regresar a ti finalmente porque todo lo que tú generas hace un efecto boomerang, ¿vale? Inevitable. Entonces ahí te das cuenta de que tu esencia más íntima es pura, es amor puro, es belleza. Y el perdón es una forma extraordinaria de mejorar tu relación con esa esencia interior, que es pura, compasiva, bonita, generosa, hermosa, ¿no? Vas reconociendo y te vas acercando a esa esencia y gradualmente vas transformando tu vida. Ojo, aquí es importante explicar que ¿por qué es tan difícil de observar esto que les estoy contando? Porque son procesos muy lentos. O sea, así como tú te complicas la vida generando karmas a través de tus acciones desde que naces, etcétera, etcétera, a lo largo de tu vida, y esos aspectos negativos no siempre... El boomerang no viene automáticamente, o sea, no es instantáneo. Por eso decimos de broma el karma instantáneo, ahora está de moda, que todo el mundo dice, te va a tocar el karma instantáneo, ¿no? Es por el tema de la inmediatez, ¿no? Por las redes sociales. La inmediatez. Como todo ya es así. Es así, ya, karma instantáneo, pum. O sea, el tema del karma es que es muy lento, muy, muy lento, y se acumula. Y cuando determinadas emociones se combinan con otras, hacen efectos explosivos que después nos transforman negativamente. O sea, originalmente, si todos se pudieran acordar, nacemos puros, nacemos bonitos, nacemos sin ningún tipo de negatividad de nosotros y la vamos añadiendo a lo largo de la vida. Luego, esa esencia que tenemos espiritual es pura, es compasiva, es generosa. Cada vez que hacemos algo que no hace resonancia con esa esencia pura, eso se convierte en dolor. Uh-huh. Y ese dolor se acumula. Aquí es muy difícil explicar esto, ojalá me crean, pero realmente ni las cosas, ni el amor que generas, ni el dolor que generas se van. Se quedan en un lugar que tú no entiendes y te afectan psíquicamente a lo largo de tu vida, a ti y a todo lo que tú te involucras. Este concepto que tiene que ver con la energía, ¿no? Que la energía no se destruye, solo se transforma. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y parte de tus emociones quedan atrapadas en ti, ¿ok? Parte de esas emociones negativas que se generan quedan atrapadas en nosotros y después empiezan a generar disturbios y dificultades y etcétera, o sea, cosas que no nos gustan, ¿vale? Sí, totalmente. Por eso es importante como poder reconocer para redireccionar.
Exacto, y todo lo que hagamos desde una perspectiva, eh, digamos, beneficiosa, ¿ok? Todo lo que hagamos, eso genera una emoción, genera un efecto psíquico y fisiológico. Ese efecto positivo nos hace que la vida sea más agradable, que la experiencia se convierta en algo más melodioso, y las emociones negativas generan una especie de experiencia ruidosa, ¿no? Que nos afecta. Distorsión, al final. Distorsión, es una distorsión de una frecuencia, ¿vale? Entonces, todo lo que hacemos dentro de la emoción del amor se convierte en más amor. Y todo lo que hacemos bajo distorsión es una especie de transformación de la realidad. Y eso genera un impacto y regresa a nosotros, ¿vale? Bueno, esto es muy complicado, ojalá no les haya hecho mucho ruido con todo esto, pero volviendo al perdón, si tú traes resentimiento en tu corazón, un sentimiento de molestia, de que reconoces que no procediste de la manera más adecuada, el perdón hacia ti, el perdón hacia los demás, te ayuda muchísimo a transformar esas emociones de dolor y de sufrimiento y de no me gustó lo que hice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no me gustó lo que... De incomodidad. Sí, te genera una incomodidad y dices, oye, no procedí de la manera correcta, ¿no? Entonces, este acto de pedir perdón, que puede ser hecho personalmente o puede ser hecho psíquicamente, mentalmente, es muy importante, pero no solo perdonar. A ver, si uno se perdona a sí mismo, perdona a los demás. A veces no perdonamos a los demás porque tenemos dificultad de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces yo estoy convencido, Isaac, que pues nosotros generamos nuestras propias experiencias, ¿no? Totalmente. Y ahí, pues, yo estoy convencido también de que el perdón es una gran herramienta de transformación de energías y de emociones. Y al hacer esa transformación de energías y de emociones, tú estás a construir un futuro mejor para ti y las personas que están a tu alrededor. Y es tan increíble que estas transformaciones, que son extremadamente profundas porque son reales, no son transformaciones intelectuales ni psíquicas, son transformaciones de cómo me siento y cómo soy como persona, cómo me llevo. Claro, y al final todo eso se expande porque llega a tus vínculos, a tus seres, y como dices, regresa, es una ola expansiva, completamente. Claro, Tanto claro. positivo o negativo, somos como el lago cuando alguien avienta una roca, ¿no? Sí. ¿Y ¿Sí, cuándo? Luciana? Sí, así es. Yo tenía una duda. Este tipo de perdón... Perdón, yo con mis preguntas. Por favor. El Si no, perdón esto se vuelve... Claro, difícil. sí. El perdón que estamos mencionando nosotros también puede llegar a un desapego de las emociones que justamente lo produjeron, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo un desvínculo, por así decir, de las herramientas del pasado que nos condujeron hasta donde están ahora, hasta donde estamos ahora, negativas, y nos evita ideas futuristas que nos pueden llegar a producir ansiedad o depresión. ¿Puede ser así o estoy errando un poco? Es correctísimo, Okay. Es correctísimo, Luciana. Es importante entender que tal vez pudiéramos definir un conjunto de emociones básicas, iniciales, que después se convierten y se mezclan, y después generan muchas otras emociones más complejas. Hablando del apego, es muy importante que entendamos que si hay amor con apego, cuando tú pierdes ese amor, eso te genera un sentimiento tremendo, ¿no? No armónico, ¿vale? Claro. Y entonces ahí es donde el apego es importante trabajar. O sea, tú puedes sentir amor sin apego y también puedes relacionarte con la vida a nivel emocional sin tener demasiado apego con las cosas. El problema es cuando tenemos apego y perdemos las cosas, eso nos genera pues un sentimiento que puede ser pequeño o muy grande. Hay personas que sufren mucho, por ejemplo, les quitas algo que es suyo o una relación o una pareja, etcétera, ¿no? Porque hay demasiado apego. Bueno, entonces el apego es parte del problema.
Y Pedro, Eh, ¿cómo puedes manejar los apegos emocionales? Y Ujú. bueno, porque hay diferentes tipos de apegos, ¿no? Tanto materiales, que al final sigue siendo una distorsión, y los emocionales. es difícil y es de las cosas más difíciles de trabajar el apego. O sea, es muy, muy difícil de trabajar el apego. Es más fácil manejar el perdón que el apego, ¿no? Pero es importante que observes eh, qué está pasando, qué está sucediendo en tu vida, qué estás haciendo, ¿no? Para liberar el apego, es- no podemos dejar de relacionarnos con las cosas. O sea, eso sería quitar la experiencia. Lo que tenemos es que transformar la experiencia de forma que esto no es mío. O sea, yo vine a esta vida para vivir mi experiencia, para realizarme como ser sintiente, para ser feliz, ¿vale? En el Inter aprendo unas cositas y experimento unas cositas por ahí, ¿no? Pero finalmente todo esto es una experiencia. Y si uno se apega a cosas que no existen, le está dando, está desvirtuando su proceso de sentir y sus emociones, etcétera, ¿no? Entonces, el desapego es difícil porque nosotros nos relacionamos con las cosas y las consideramos nuestras o creamos conexiones que después son muy difíciles de liberar. Sin embargo, eso es el inicio del sufrimiento. O sea, lo que enseñó el Buda en este caso fue que todos los apegos generan sufrimiento, tarde o temprano. Entonces, relaciónate con las cosas de manera sin posesividad. O sea, no es mío, esto no es mío. O sea, esto es lo que yo hago para mí mismo, para trabajar algo tan El amor difícil. no es posesivo, partamos de la base. Claro, O sea, la posesividad te va a generar sufrimiento. Claro. Y cuando tú te das cuenta de que al ser posesivo con cosas materiales o con personas o estilos de vida, ¿ves? pensamientos e ideas Ujú. también, Los ¿no? pensamientos y las ideas, o sea, recurrentes, ¿no? Estoy haciendo esto otra vez, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Tratar de entender que todo esto son, eh, ¿cómo decirlo? Son, el apego es un sentimiento que nosotros creamos dentro de nosotros mismos, pero que no es necesario. O sea, tú puedes relacionarte en el amor, en el sexo, puedes relacionarte con la vida material, pero no te puedes sobrepasar, ¿vale? Y, y creer que eso es tuyo. ¿Qué pasa cuando Claro, yo creo que hay... perdón, Isa, te estoy pisando un montón de Adelante, no, ¿Qué pasa cuando adelante, este apego adelante. lo estamos impartiendo luego de un duelo, de una pérdida? ¿Cómo podemos llegar a una meditación con ese dolor? Lo primero de todo es reconocer lo que está pasando. Si tú puedes observar tus patrones comportamentales recurrentes y si tú puedes observar tus dolores, tus sentimientos, lo único que tienes que decir a ti mismo es la verdad. No hay nada. O sea, este apego es una construcción emocional mía. Realmente no hay nada aquí. Y las personas no son mías, y las cosas no son mías, y este sentimiento no es mío. Entonces es un trabajo muy profundo, muy difícil, pero realmente pasa por ahí. Por eso se llama también vacuidad, cuando hacemos shamatha y cuando observamos que la mente realmente también pasa un poco de esto, del apego a mi mente, del arraigo a mis costumbres, a mi forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es la observación. Tú observas qué está pasando esto. Y después trata de ver que realmente eres tú que está produciendo esas emociones, eres tú que está produciendo esos sentimientos. Luego, lo que tratas es de observarlos y en la medida que tomas conciencia de ellos, ellos se van disolviendo progresivamente. ¿Ok? Y después es un tema de darte cuenta de que realmente eres tú el que está produciendo esa emoción. Entonces, no existe ninguna técnica específica para lidiar nada más con el apego, porque sí tenemos que seguir relacionados emocionalmente con las cosas que están en nuestra vida y que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Totalmente es parte de la experiencia, ¿no? El que nos siga importando. Y mira, yo de repente platico mucho este ejemplo, ¿no? Hay situaciones en las que, como dices, tenemos tanto apego a una idea de cómo deben ser las cosas
pero al mismo tiempo tenemos mucha flexibilidad sobre eso, ¿no? Basta de pronto como voltear a ver tu propia vida y darte cuenta que a lo mejor cuando eras un adolescente tenías un apego a ciertas situaciones, a cierto tipo de personas, ciertas circunstancias que el día de hoy no te definen, que no están conectadas con esta realidad, que son otras cosas, ¿no? O igual con alguna situación que puede pasar al mismo tiempo, ¿no? Que a lo mejor tu pareja te manda un mensaje y de repente con él lo tomas muy personal y te ofendes, pero a lo mejor si tu mejor amigo no te mandó el mensaje, pues eres más fácil de desengancharte de esa situación, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que vamos reconociendo que sí tenemos la capacidad de entrenar todo esto, ¿no? Porque es básicamente eso, es empezar a darte cuenta, observar, es como, no siempre soy así, no soy de esta manera siempre, es como oscilo en diferentes circunstancias, bajo diferentes, ¿cómo se dice?, elementos para yo manifestar esta situación, ¿no? Ser de esta manera. Claro. Mira, Luciana, Isaac, yo creo que la observación y el entrenamiento, vas observando, en la medida que observas, te vas a volver cada vez mejor en observarte. Es gradual. Así como perdemos lentamente, ganamos lentamente. O sea, todo es lento. El proceso de vida es lentísimo, ¿vale? Cada persona tiene niveles de apego diferentes. O sea, a lo largo de nuestras vidas hemos observado niveles de apego trascendentales. Así como hay gente que es profundamente desapegada, digamos. O sea, entonces, realmente cada caso es un caso, cada persona es única, cada experiencia es única. Sin embargo, yo diría que la observación y el entendimiento de que todo es vacuo, o sea, todo es vacío. Realmente las emociones son vacías, somos nosotros que las producimos, ¿ok? Y ir rectificando y tomando conciencia. La conciencia ayuda muchísimo porque va transformando gradualmente, ¿no? Y eso. Paso a las líneas de contacto por si se quieren comunicar, el 11 3987 4118 y el 11 3987 4117. También está el WhatsApp al 11 5577 1192. Me gusta esto que estás diciendo de la parte apática, el desapego, pero ¿qué tiene que ver el desapego con la compasión? Sí, la compasión es el amor desinteresado, o sea, sin apego, ¿no? O sea, yo amo a alguien porque pues esa persona me inspira ese amor, ¿no? Me inspira ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, mi perrito, ¿no? Que es como mi amor más... Por ejemplo. Digo, hay un intercambio, ¿vale? sí hay una reciprocidad de pronto, pero es diferente, ¿cierto? ¿Sería como algo así? Sí, el tema es cuando le metes el apego, ese amor ya puede convertirse en un problema para ti, ¿vale? Entonces, nosotros llamamos compasión cuando tú tienes todo el amor sin apego. Y a eso le llamamos compasión. Y se trabaja mucho porque la compasión es una energía, o sea, produce una energía muy favorable, muy beneficiosa, además fundamental para la práctica budista, ¿no? Le llaman bodhicitta, el nombre técnico, etcétera, etcétera. Pero bueno, la compasión es una energía que detona muchos procesos en nosotros. Y la compasión es nada más el amor sin apego. Y si pudiéramos sentir amor por todas las cosas en la vida, sin ningún tipo de apego, estaríamos muy cerca del camino hacia la eliminación. Claro, al despertar de esa conciencia, de entenderla, ¿no? Es tan maravilloso. El tema es que la conciencia... Sí, el tema es que la conciencia está ahí, pero nosotros no nos damos cuenta de ella. Y para eso tenemos que crear los famosos estados meditativos de vacío, o de vacuidad en este caso. Se dice vacuidad porque nosotros seguimos conscientes, estamos vivos, pero ya no hay ruido, ¿no? Compasión. Claro, como lo hemos dicho también en episodios anteriores, o sea, tiene mucho que ver entender que estamos constantemente bajo ataques psíquicos, ¿no? Que tiene que ver con toda esta información, esta sobreestimulación que hay de todo lo que consumimos alrededor, ¿no? Desde la música que escuchamos, consciente o inconscientemente, porque vamos pasando por la calle, el anuncio, vivir en una ciudad o vivir... O sea, hay tantos factores en torno a esto para distraer y que de pronto nos puede, pues justo,
como alejar del objetivo, en este caso, pues el realmente reconocernos a través de la observación, porque estamos muy inmersos dentro de toda esta dinámica, ¿no? Social Claro. en la que estamos jugando. Claro, y el apego nos puede bloquear toda la experiencia de vida, ¿no? Yo tengo una Claro. consulta. Me gustaría hablar un poquito. Isa, Adelante, perdón, adelante, te Luciana. vivo pisando. ¿Qué pasa con las personas que tienen autismo, por ejemplo, o TGD, que necesitan estar o requieren la necesidad de un apego de un material de apoyo? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo se podría lograr la meditación en estos procesos? Bueno, todos poseemos una conciencia primordial, ¿ok? Esa conciencia primordial está inundada por nuestra mente, nuestra psique. En el caso de una persona que tiene una disfunción genética, ¿no? O psíquica, pues el tema es que él no percibe la realidad de la misma manera que nosotros. A veces, si se pudiera enseñar a una persona a practicar meditación en el estado de Asperger o de autismo, o en otros estados de limitaciones fisiológicas, podría haber una transformación importante. El tema es que a veces es difícil enseñar si ya es difícil a una persona sin ningún tipo de limitación o de características ¿no? O de características genéticas, si ya es difícil enseñarles meditación, imagínate a alguien que puede no entender lo que le estás diciendo, ni siquiera entender lo que estás diciendo. Entonces el tema pasa por ahí. Ahora, el tema de la compasión, la persona con determinadas características siente todo igual que tú, o sea, tiene la misma compasión, el mismo amor, la misma naturaleza de la mente, es igual para todos los seres, ¿no? Luego, lo que puedas ayudar a permitirle una experiencia lo más favorable posible, pues le estás ayudando a la persona y te estás ayudando a ti, ¿no? A través del sistema del karma, ¿no? De la transferencia de karma. Entonces, yo creo personalmente, bueno, yo sufro de Asperger y me di cuenta muy tarde en la vida por déficit de atención, porque antes estas enfermedades, estas características, estas condiciones no eran estudiadas, ¿no? Y a través de la meditación he mejorado mucho, pues, mi capacidad de centrarme, de enfocarme, etcétera, ¿no? Entonces, porque la naturaleza de la mente es la misma, todo lo que se haga en esa dirección siempre es favorable y siempre va a generar un resultado benéfico para el individuo, ¿no? Pero las técnicas son las mismas, o sea, es exactamente igual, funciona de la misma manera. Pero tendríamos que hacer una Digamos disminución que del por ahí- sonido. Uy, perdón. Hablamos. Tenemos, sí, estamos Adelante. conectadísimos hoy, Luchi. Adelante, Es adelante. que queremos saber todo. Sí, Bueno, estos temas son Todo. profundos, ¿no? Sí, Y sí. difíciles de explicar, ¿no? Pero perdón, pregúntame, Luciana, ¿no? adelante, Luciana. Es que ya me olvidé. Pregunta a Isa y recapitulo. Yo quería entrar directamente como justamente a la práctica de la gratitud y la generosidad, ¿no? Que al final de pronto lo que decías es de pronto difícil entender cómo accionamos todas estas cosas y son conceptos que, si bien a simple vista parece que los entendemos, son muy profundos, muy complejos, pero una forma de resumirlo, pienso, para poder contrarrestar ciertos diálogos que nos generan estas falsas limitaciones, pues es justo entrar a la práctica de la gratitud y la generosidad, ¿no? Te quería preguntar un poco más al respecto de cómo ven esto dentro del budismo. Bueno, más que el budismo, o sea, como te decía, el budismo es un camino, es una filosofía, es un sistema que te lleva a la iluminación, ¿no? O que pretende llevarte a la iluminación, a unos más rápidos, otros más lentos, otros nunca, pero ahí vamos, ¿no? Haciendo lo que se puede. Entonces, veamos. Primero hay que cambiar los patrones comportamentales, ¿ok? Después tenemos que cambiar los patrones mentales y finalmente los emocionales. O sea, vamos a hablar de generosidad. Les voy a dar un ejemplo de lo que trato de explicar. Si yo voy por la calle y me piden una moneda, pues si yo la doy porque pues la prescindo,
eso tiene un efecto relativamente limitado, ¿ok? Pero si yo tengo la capacidad de, en el momento en que estoy regalando la moneda, hacerlo con todo el corazón y con toda la generosidad, y quizás en vez de darle una moneda que no me hace falta, pues le doy algo que sea útil para la persona. En vez de una moneda le doy dos, y con esas dos monedas esa persona puede comprar algo de comer. Entonces, si yo me involucro con la acción generosa, yo estoy generando un conjunto de procesos energéticos en mí mismo que después me benefician, ¿vale? Por otro lado, estamos a mejorar la calidad de vida de toda la gente a nuestro alrededor, ¿no? Sí, ahora. Entonces, es muy importante, y aquí pues me gustaría de enfatizar este tema. Es muy importante que asociado a la buena conducta exista resonancia afectiva, o sea, exista amor, compasión, generosidad, altruismo, lo que ustedes gustan. Cuanto más mejor. Pero lo que sea que se pueda colocar en cada acción, ¿no? Eso genera amplifica desde una perspectiva emocional, luego energética, sutil, amplifica lo que están haciendo, ¿sí? Entonces es muy importante que nos relacionemos lo más posible con las acciones beneficiosas, ¿no? De generosidad, de compasión, a veces de tolerancia, ¿sabes? Y si nos relacionamos desde una perspectiva afectiva, amorosa, integral, pues existe una transformación del individuo. Pequeñita, gradual, pero existe. Y si haces esto muchas veces, va a haber un momento en que tú te conviertes en eso. Sí. El efecto bola de nieve, ¿no? Tal cual. Sí. Luciana tenía una pregunta para ti, Fel. Sí. Desde este ejemplo que diste, para nosotros está bien, estaría perfecto, pero ¿qué pasa si la idea de la otra persona justamente no es recibir esa dinera para justamente crecer, sino para comprender un vicio? ¿No estaríamos como retroalimentando su círculo vicioso? Porque nosotros capaz que para nuestro karma estamos como dándole todo con todo nuestro mayor amor y nuestra voluntad más grande, porque me ha pasado ver niños en la calle y darle comida y resulta que los estaba perjudicando en vez de estar ayudándolos. No, eso como bueno, ahí se habla de diligencia y sabiduría, ¿vale? Uh-huh. Esos son otras palabras, son otros conceptos, y está correcto que lo observemos. O sea, tenemos que ser diligentes, tenemos que saber que si le doy dinero a esta persona, se va a drogar dentro de media hora, ¿vale? Sí. O sea, hay que observar eso. Sin embargo, ahí también podemos contornarlo. Ok, no te doy dinero porque lo vas a gastar a incrementar tu adicción y a destruir tu vida. Sin embargo, te invito a una comida, te invito a algo que yo puedo controlar, de que no lo vas a utilizar de manera equivocada, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, es muy importante enfocarnos aquí a las emociones que manifestamos y que sentimos. Es muy importante que lo hagamos independientemente de toda esa análisis posterior. ¿Me explicó? O sea, el simple hecho de que tú estás disponible para compartir lo que sea que tienes, de preferencia en abundancia, ¿no?, con las demás personas, o sea, eso en ti ya genera toda una transformación energética, psíquica, comportamental, intelectual, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo ideal es hacer compasión con diligencia y sabiduría. Si no se puede, practiquen la compasión de cualquier manera, porque es un resultado interior, secreto, individual, del individuo con su experiencia, ¿vale? Era para ir terminando, porque nos queda re poquito, se nos fue la hora. Rapidísimo. Sí, ¿cómo puede el desapego mejorar nuestro bienestar emocional y mental? Como pregunta. Bueno, si tú no tienes apego, no sufres. Uh-huh, claro. Sí. Es muy sencillo. Entonces ahí hay que generar un equilibrio, porque sin desapego tampoco puedes vivir, porque pues tienes bienes, ¿no? Pero realmente es encontrar un equilibrio, observar el apego y tratar de suavizarlo.
entrenarlo, suavizarlo, para que deje de ser un obstáculo a tu plenitud como individuo, ¿vale? Y una vez más, así como son un conjunto de fenómenos que nos llevan al sufrimiento, y es gradual y es lento en general, pues también en general la transformación positiva también es lenta. No esperes ver resultados instantáneos. Puede pasar, pero generalmente se trata de una transformación del individuo y es lento, ¿vale? Claro, y puede pasar que se manifieste en ciertas actitudes, en ciertas situaciones, pero no necesariamente en todos tus ámbitos, ¿no? Es como, sí, claro, va permeando. Sí. ¿Querés dar alguna línea de contacto para que se comuniquen con vos ahora en este último ratito que nos queda? Mira, yo no estoy disponible, digamos, en este momento para hacer eso, pero... Estás desconectado de redes sociales. Sí, estoy desconectadísimo, porque también fue un ejercicio que hice relacionado con las redes sociales que generan un apego extraordinario y que te generan pues una consumición de tiempo que puedes utilizar de otras formas, ¿no? Entonces realmente no las tengo activas, no las tengo disponibles. No sé. Pero igualmente con gusto si quieres nos pueden compartir escribir acá directamente, ¿no? Sí. Que las podemos hacer llegar igual para invitarte. Sí, cualquier en otra ocasión. Cualquier pregunta tendré mucho gusto en compartirles la respuesta y lo haré si lo hacen. Y me encantaría que vengas como invitado en otro programa, así que así ampliamos un poco más, que quedaron un montón de preguntas ahí como Ya en el aire. Ya sé. Sí, el tiempo se pasa rapidísimo. Sí. Y este concepto de diligencia, ¿no? Tal vez tocarlo un poquito más. Sí. Me gustaría abocar un poco más en lo que es las patologías, con el tema del desapego y la ansiedad y la depresión, porque hay mucho del desapego y la depresión, así que retroalimentar eso, a ver cómo se puede cortar la los depresión, patrones negativos. La depresión desde un punto de vista de meditación está relacionado con un acumular de frustraciones por no poder expresar tu proyecto de vida de la forma como lo intuyes y como lo sientes, ¿vale? Sí. Claro, es que todo está conectado, ¿no? Todo está relacionado. Exactamente. Todo, como engranajes totalmente. Sí. Hay mucho por hablar. Bueno, nos vamos despidiendo y nos veremos nuevamente en otro capítulo. Pues muy bien, un gusto estar con Luciana. ustedes. Muchas gracias, Luciana. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego, bye.